Listo, pues yo creo que ya podemos comenzar. Eh, Muy buenos días, ¿cómo están? Me presento, soy Carlos Esquivias, soy el ingeniero de preventa para el portafolio de analítica de Microfocus en toda Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues sin más, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo nuestra solución Vertica puede apoyarte en temas de mejorar el potencial de tu estrategia de datos, ¿correcto? Y bueno, pues comenzamos con una pequeña introducción. De ahí vamos a ir pasando poco a poco sobre el mundo de la analítica para posteriormente enfocarnos un poquito en el producto y terminar hablando de ciertos casos de éxito que tenemos a nivel mundial. Y finalmente, si tienen alguna pregunta, la pueden poner por el chat y al final de la presentación puedo contestar. Listo, pues sin más, comenzamos. Hoy en día podemos decir que el ambiente empresarial en general se encuentra en un cambio constante. Y no nada más hablo de hoy, sino que viene siendo una tendencia u olas de tendencia que vienen desde tiempos, pues unos años atrás, ¿no? Desde el inicio de los sistemas centralizados con computadoras súper gigantes, súper poderosas, los mainframes, donde se llevaba la operación de diferentes organizaciones en un solo lugar, hasta la siguiente ola de llegar a la etapa de las arquitecturas distribuidas, ¿no? Comenzando con básicas de cliente-servidor, hasta llevarlo a ambientes un poco más robustos en cuanto a la distribución de sus procesos. En esta tercera ola también tenemos ya la época del Internet, ¿no? El boom del Internet, donde todo comienza a llevarse a cabo a través de la red. Comienza a haber sistemas a través de la red, peticiones a través de la red, arquitecturas diseñadas para operar directamente sobre Internet. Finalmente, dentro de este boom, fue una ola que se llevó, si no si no me equivoco, en la década del 2010, 2008, fue un boom total del Internet con el tema de las redes sociales, con el tema de los sistemas distribuidos a nivel web, para posteriormente llegar a una época totalmente digital. Digital a nivel del móvil, digital a nivel de las páginas web, digital a través de las tabletas, digital a través de la automatización de los procesos. Es decir, todos estos procesos que se liberaron a través de la época del Internet, de esta era, de este boom del Internet, llegaron a una época de automatización, una época donde ya básicamente nuestros sistemas ya conocen cómo operar, cómo funcionamos, ya conocen qué es lo que necesitamos y automatizan todos estos procesos de la vida cotidiana. Finalmente, llegamos a la época de hoy, que es donde vamos a centrar la conversación el día de hoy. La época de la información. ¿Por qué la época de la información? Porque básicamente si tú como organización no estás tomando en cuenta tus datos para tomar tus decisiones basado en su análisis, estás teniendo una pérdida de una ventaja competitiva versus la competencia. ¿Por qué? Porque si tú entiendes tus datos, puedes entender qué pasó en tu organización, puedes entender qué está pasando en tu organización, por qué está pasando en tu organización y lo más importante, qué va a pasar en tu organización. Todo esto a través de la información. Esto es algo súper importante que que hay que tomar siempre en cuenta. El tema de las empresas data driven son las que tienen los mejores resultados sobre sus rendimientos a final de año. Finalmente, a través de su información, a través de su historia, entienden cómo están operando actualmente y se enfocan en mejorar sus procesos futuros. En esa época estamos hoy, basados en análisis predictivo, basados en machine learning, en aprendizaje automático para conocer datos a futuro y basados ya también, ¿por qué no?, en el tema que está muy de moda, la inteligencia artificial, en específico la inteligencia artificial generativa. Hoy en día estamos aquí. Hoy en día estamos aquí y si vamos más allá, ya estamos hablando de computación cuántica, que será la siguiente etapa, porque dice, más allá del silicón, del silicio, hoy en día los chips están hechos de silicio, se busca utilizar algún otro tipo de material, como por ejemplo el grafeno. ¿Para qué? Para que los sistemas de cómputo o donde está desarrollado este esquema este sistema de cómputo, pues tenga un mayor poder. Pero hoy en día estamos en la época de la información y hoy en día es un tema que debemos aprovechar para generar beneficio para nuestra organización, para generar valor a través de los datos a nuestra organización. Justamente de esta era tenemos una pequeña problemática. A pesar de estar en esta era de la información, esta era de los datos, los sistemas que están diseñados para analizar la información hoy en día
en muchísimas organizaciones no están diseñados para soportar el crecimiento tan acelerado en la volumetría de los datos de esa organización. Y en general en el mundo los sistemas no están diseñados para soportar la volumetría actual de datos o el crecimiento actual en la volumetría de la información. Esto es hoy, agosto, ya que es septiembre del 2023. Si pensamos tan solo año y medio adelante, donde se espera que la información crezca 10 veces su tamaño actual, pues vamos a estar totalmente rebasados. Va a ser mucho más difícil generar valor a través de la información. Va a ser mucho más complicado generar un proceso de predictividad para nuestra información. Va a ser mucho más complicado entender nuestra información porque los datos no vamos a tener cómo controlarlos. Vamos a tener silos de datos por todos lados, vamos a tener información ahí sin poder aprovechar. Es importante entender esto, entender con qué estrategia, con qué solución voy a atacar este crecimiento tan acelerado en la volumetría. Hoy en día el mercado está inundado de términos, ¿no? De términos como Data Warehouse, de términos como Data Lake, que son estrategias a nivel de arquitectura para atacar este problema o esta oportunidad del crecimiento tan acelerado de los datos, ¿no? Para analizarlos. El Data Hub, el Data Fabric, tener Data Marts, que aunque ya es un término ya un poco más antiguo, que es de la década pasada, pues se sigue utilizando hoy, ¿no? Finalmente, ¿para qué son todos estos problemas? Para atacar problemas de Big Data, para atacar problemas de generación de valor de información, ¿no? Es una estrategia con la cual vamos a tener nuestra información. Ahora, a partir de esta estrategia o de esta forma de implementación en la cual vamos a sacar valor a nuestros datos, tenemos diferentes términos, ¿no? Analítica descriptiva, analytics, MLOps, IOps, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y todos dicen que podemos llegar a machine learning, que podemos sacar la predictividad de nuestras ventas, de nuestros equipos, etc., que podemos hacer inteligencia artificial generativa como si nada, y sí, a lo mejor sí podemos, es posible atacar estas estrategias y tratar de implementar una estrategia de estas hacia nuestra información, pero realmente hay que validar si estamos listos para ello, ¿no? ¿Realmente estamos preparados para tener una estrategia de Machine Learning? ¿Realmente estamos preparados para poder llevar a cabo una estrategia o una implementación de inteligencia artificial generativa? ¿Realmente estamos preparados para eso? ¿Tenemos la solución adecuada? ¿Tenemos la tecnología adecuada? ¿Tenemos el equipo adecuado? Que es un punto muy importante. Tener el equipo lo suficientemente competente para poder atacar los datos, ¿no? Tengo la necesaria calidad de mi información para poder llevar a cabo un proceso de machine learning. Ese es un tema que hay que preguntarnos. ¿Y cómo podemos validar o tomar referencia para esto? A través de medir la madurez analítica en nuestra organización. Como primer punto, ok, en muchas organizaciones pasa esto. Tenemos información en base de datos, tenemos información en un Cloudera, en CSVs, en archivos JSON, tenemos la información en TXT, en un MySQL, en un SQL Server, pero por ejemplo yo tengo mi información de MySQL en una base de ventas en un MySQL, pero tengo información de marketing en archivos CSV y mis ventas en otro CSV. Digo, ¿cómo le voy a sacar valor a esos datos? ¿Cómo voy a poder hacer un cruce de información entre la información de marketing con la información de ventas? ¿Cómo voy a sacar esa referencia, esa correlación? ¿Cómo voy a identificar algún patrón en mi estrategia de marketing? ¿En qué momento vendí más y mis datos están por todos lados? Si tengo silos de datos por toda la organización. Es complejo. O sea, es algo muy común hoy en día que los clientes, que los usuarios tengan la información por todos lados. Obviamente hay clientes que tienen estrategias analíticas y su nivel de madurez es muy importante, pero muchos clientes se encuentran en este momento, donde tienen silos de datos por todos lados. ¿Cuál es nuestro primer punto, nuestro primer nivel de madurez? Unificar la información. Unificar la información en un solo lugar, tener una fuente única de verdad, donde yo pueda hacer cruces de información con mis datos de todos mis departamentos, donde yo pueda explotar mi información en un solo lugar, donde yo pueda analizar mi información en un solo lugar. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Estas decisiones basadas en datos me van a llevar a tener acciones de valor. Estas acciones de valor van a generar un beneficio para mi compañía, para mi organización. Es el camino de los datos. Unificar para analizarlos en un solo lugar, tomar decisiones y tomar una acción sobre ese análisis para generar un beneficio en mi organización. En el primer
punto de la madurez analítica podemos hablar de este tema de los datos, la unificación de los datos. El segundo punto o siguiente nivel para el tema de la madurez analítica viene siendo la analítica descriptiva. La analítica descriptiva básicamente es qué está pasando hoy en día, ¿no? ¿Qué está ocurriendo hoy en día en mi compañía? ¿Cuánto vendí hoy? ¿Cuánto generé hoy? ¿Cuántos usuarios crecí hoy? ¿Cuántas piezas armé hoy? ¿Cuántos alumnos vinieron hoy? ¿Qué pasó hoy? Llevar un proceso de real time, por ejemplo, un streaming de información en tiempo real mediante un bus de datos directamente sobre la solución y validar el comportamiento de mi línea de producción, validar el comportamiento de, de mis sensores en equipo, validar eso, entender en tiempo real, entender hoy qué está pasando. Generalmente, ¿qué son estos tipos de casos? Son temas de business intelligence, ¿no? Tableros donde yo puedo ver qué está pasando, cuál es mi transaccionalidad actual, cuántos usuarios están transaccionando hoy en esta región, entender eso. Y ahora es un punto importante. Para este punto y para este tipo de analítica, la interacción humana aún es alta. ¿Por qué? Porque hay una persona que va a estar viendo el qué está pasando, va a estar viendo lo que está arrojando el tablero, va a estar viendo lo que va a estar reflejándose en el resultado. Hay una interacción humana todavía mayúscula para llegar a tomar la decisión y con base en esta decisión accionar. Accionar a través del análisis de mis datos que estoy entendiendo qué está pasando. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel? No es muy mencionada porque en algunas ocasiones este tema de analítica puede entrar dentro de la descriptividad también, pero es la analítica diagnóstica, ¿no? Depende del autor, este tema lo enfocan, lo meten dentro de la descriptiva, yo lo estoy manejando por separado porque tienes que tener la capacidad también de entender qué ha pasado. Una cosa es entender lo que pasó hoy y otra cosa es meterte un histórico y entender qué pasó con mi empresa, o qué pasó con mis ventas, o qué pasó con mis usuarios, o qué pasó con mis equipos. Ese es otro nivel de capacidad, tanto en tu equipo técnico como en una solución técnica para poder atacar datos en el pasado, porque no sabemos la cantidad de información que sea, no sabemos si esos datos están limpios o no, si tienen la calidad o no. Necesitas un poquito más de nivel de madurez para entender qué ha pasado. Y ese es el siguiente punto, la analítica y diagnóstica, entender qué pasó. Oye, ¿por qué no funcionó esta estrategia? Oye, ¿por qué este mes este departamento vendió menos? Oye, ¿por qué este mes mis aparatos biomédicos no tuvieron más fallos que el mes pasado? Entender por qué pasó. Es ir hacia nuestro histórico, ir hacia atrás y revisar los datos, analizarlos, visualizarlos y entender el por qué pasó comparándolo con lo que está pasando hoy en día, con lo que no está fallando, con lo que está saliendo bien o con lo que salió mal, pero es ir hacia atrás y hacer una recopilación de mis datos para entender por qué fallé, por qué no fallé. Igual, hay una interacción humana con la cual tiene que estar analizando el por qué fallé, que fomenta una toma de decisión y fomenta también tomar una acción con base en hasta ahorita en estos dos puntos. Este es el siguiente nivel de madurez en cuanto a la analítica. Pasamos a un tercer nivel de madurez, que es lo que todo el mundo hoy en día quiere, ¿no? Hoy todo el mundo quiere machine learning, hoy todo el mundo quiere analítica predictiva, hoy todo el mundo quiere insights sobre mi información a futuro, ventas a futuro, cómo se van a comportar mis clientes, cómo voy a calificar mis clientes cuando se vayan a ir, cómo se van a comportar mis equipos, cuáles van a ser los momios si tienes una casa de apuestas, por ejemplo. Digo, todo el mundo quiere esto, pero para poder llegar a este tema, para poder llegar a la analítica predictiva, es necesario tener una suficiente madurez en estos dos aspectos. Si tú no tienes una base sólida sobre la analítica descriptiva, sobre la analítica diagnóstica, si tú no tienes una suficientemente claridad sobre cuál es el objetivo que vas a definir sobre tu información, es decir, ok, tengo mis datos del comportamiento de mi organización en todos los departamentos de los últimos 10 años. ¿Qué quiero obtener con eso? Nada más voy a analizar por analizar. Voy a buscar entender por entender. No, hay que ponerle un objetivo a esta información. ¿Qué quiero obtener de mis datos? ¿Para qué me sirve poner este objetivo a mis datos? Para yo poder limpiarlos, limpiarlos o prepararlos para este modelo, para esta predictividad, para que tengan la suficientemente calidad para que mi modelo de Machine Learning, mi modelo de analítica predictiva me dé un resultado lo más certero posible. Y hay un punto importante. Hay mucha gente que dice que hacer analítica
es súper rápido, puede ser, no es diría que sencillo, pero tiene su chiste, pero a nivel enterprise hace sentido la analítica cuando tienes lo suficientemente cantidad de información para poder ejecutar. Es decir, si yo quiero conocer procesos a 5 años adelante sobre sobre el comportamiento de mis clientes, tengo que tener la suficientemente cantidad de información para poder ejecutar esto. Son 2 puntos importantes, 3 puntos importantes los que les platiqué para el tema de la predictividad. Uno, tener una solidez en estas 2 etapas, en la descriptividad, en la analítica diagnóstica. Y el tercer punto es, tengo que tener un objetivo sobre mis datos, tengo que tener la suficientemente calidad de mis datos y tengo que tener un volumen adecuado. Son las capacidades que yo necesito para poder ejecutar un proceso de analítica predictiva lo suficientemente maduro y eficiente para mi organización. Si ven acá, finalmente la interacción humana es mucho menor, aunque al final hay un resultado que alguien tiene que evaluar, ver si hace sentido o no, ver si es lo que quiero o no, para tomar esa decisión y accionar. Ahora, tenemos la analítica prescriptiva, ya más enfocada a temas más avanzados, ¿no? Es qué debo hacer, en qué se basa este análisis o qué es lo que busca este análisis, que no solamente te diga qué va a pasar, sino que te diga cómo operar o qué hacer con base a lo que va a pasar. Es una automatización total de la decisión. Ya son temas de inteligencia artificial, donde tú automatizas el proceso según tus datos, según el resultado que te da tus datos, según el comportamiento del usuario, tú automatizas esa decisión o tú automatizas ese proceso. Pero es lo mismo. ¿Qué necesito para llegar a este punto? Necesitas tener una estrategia lo suficientemente madura en los otros 3 aspectos, una solidez en ellas, para poder llegar a este punto de decir, ok, quiero hacer analítica prescriptiva sobre mi organización. Necesitas madurez en los datos, necesitas una estrategia sobre ellos, necesitas una herramienta que lo pueda hacer, porque aquí ya entran temas de procesamiento. Hay que recordar que para que un modelo de aprendizaje automático, de machine learning, de analítica prescriptiva tenga sentido o obtenga resultados más certeros, requiere entrenarse sobre una gran cantidad de información. Entre más información tú le des al modelo, más preciso o más certero será el resultado. Pero así es como básicamente medimos esta madurez. Medimos, ok, con base a esto yo puedo medir mi madurez. Pero ahora, ¿cómo ejecuto mi estrategia? ¿No? ¿Cómo la ejecuto? Hay que plantearla y es donde nosotros podemos comenzar a ayudarte con empresa. Podemos ir armando una estrategia de datos con la cual, sin importar el nivel donde estés, en cuanto a tu modalidad analítica, te podemos acompañar de inicio a fin para definir una estrategia que te genere valor, para definir una estrategia que te haga sentido y te dé un resultado benéfico a tu organización. ¿Cómo inicias en el camino de Data Driven? Como ven, no es que haya un caminito, pero lo ideal es, ok, vamos a consolidar tu información. Finalmente, una empresa data-driven viene siendo desde que entra en temas de descriptividad. Desde el momento que tú estás haciendo analítica descriptiva, ya eres una empresa que está basando su toma de decisiones en el análisis de los datos. Ya los siguientes de niveles de madurez pues, te darán otros insights, otra información, otro tipo de referencias. Pero desde que tú haces descriptividad, te estás convirtiendo en una empresa data-driven. Desde que tú analizas tu actualidad, desde que tú analizas tus datos de hoy en día y entiendes qué está pasando hoy, te conviertes en una empresa data-driven. Y nosotros también te vamos a acompañar en ese momento desde que tú eres una empresa data-driven o que tú ya eres una empresa data-driven y quieres generar una estrategia predictiva, nosotros te podemos acompañar en ese camino. O que tú eres una empresa predictiva y quieres llevarlo, robustecer ese tema y llevarlo a casos de uso más complejos de deep learning o de inteligencia artificial, igual te podemos acompañar en ese camino. Ahora, ¿cómo acelero esta estrategia? ¿Cómo le hago para, ok, ya tengo unificada mi información, ok, no tengo unificada mi información, ok, tengo unificada mi información y tengo mis modelos, pero quiero acelerar esto, quiero hacer que esto sea más eficiente, que sea más veloz, con un mejor performance, con una mayor facilidad de uso? Igual, nosotros podemos apoyarte en eso, con nuestra solución Vertica. Vertica es una solución que está diseñada para eso, para acelerar estos procesos de analítica, sin importar en qué etapa estés, sin importar la cantidad de información. Vertica es una solución que se adapta a eso.
a cualquier cantidad de información que tú tengas, a cualquier etapa en cuanto a tu madurez analítica, a cualquier tipo de equipo que tengas. Finalmente, Vertex es una solución estándar, que no necesita una curva de aprendizaje súper grande para poder comenzar a usarlo. Entonces, es algo donde te podemos acompañar. Aceleramos estrategia con nuestra herramienta Vertica. ¿Tienes la herramienta adecuada? No lo sé. Pregúntatelo a ti mismo. ¿Te está dando los rendimientos que tú quieres? No lo sé. Eso no, si me lo puedes compartir si quieres, no lo sé. Con Vertica es una herramienta adecuada para esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Vertica es una solución que está diseñada para hacer analítica a gran escala. Y ya hablamos de analítica, la gente piensa en analítica y piensa predictividad. No, ya vimos los niveles de madurez que hay que tener en analítica. Vertex es una solución que te puede acompañar desde inicio a fin en esa estrategia sin ningún problema. Es una herramienta que está diseñada para el performance, es una herramienta que está diseñada para explotar tus datos y generar un valor hacia tu organización. Es una herramienta que cuenta con una alta velocidad para la entrega de resultados para la entrega de resultados ante cualquier proceso, llámese query, ya se me consulta sobre la base de datos, sobre los datos, sin importar la cantidad de información. Vertic es una solución que está diseñada para manejar grandes volúmenes de datos, entregando una alta velocidad de respuesta, que además, viene la parte interesante, tiene todas las capacidades para poder explotar tu dato, para poder sacar ese beneficio sobre tu dato, para poder entender tu información, para poder preparar tu información, para poder transformar tu información. Vertica tiene todas esas capacidades por la capa analítica que cuenta directamente ya en la solución, sin ningún costo extra. Esto ya viene desde inicio en la solución embebida. Como tal, estas son algunas de nuestras referencias a nivel mundial. Más adelante ahondaremos un poco más en ellas, pero son empresas importantes que basan sus decisiones en la toma de decisiones, basan sus decisiones en el análisis de sus datos, ¿no? Ahora, hablemos un poco más de qué es Vertica, porque me van a decir, oye, Carlos, mucho analítica, mucho Vertica, pero ¿qué es? No? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se maneja? ¿De qué está hecho? Vamos a ver un poquito de eso. Vertica como tal es un data warehouse. Tú cargas y almacenas tu información como en una base de datos normal. Vertica es una base de datos SQL estándar, lista para usarse. No tienes que aprender una sintaxis extra. Si tú dominas el ANSI SQL, que es el lenguaje básico de consultas de base de datos, puedes operar Vertica sin ningún problema. Es un data warehouse estándar. Está diseñado para la analítica. Ahora, ¿qué más es Vertica y qué más viene dentro de este instalador de Vertica, desde este RPM que se corre en Linux? Ok, tiene una capa analítica, que para mí es la capa de valor, donde tú puedes llevar por completo el entrenamiento de un modelo de Machine Learning, ¿no? Desde un poquito más adelante hablaremos del tema, pero puedes completar las etapas completas de entrenamiento de un modelo de Machine Learning dentro de la misma solución. Y me van a preguntar cómo. Vertica tiene embebido hoy en su versión 23 más de 700 funciones que están ya listas para usarse, que operan bajo SQL. Entre estas funciones se encuentran cosas básicas como sacar la media de unos datos, como sacar el promedio, cosas súper básicas de SQL, hasta temas más robustos y complejos, como funciones para limpiar los datos, como la detección de anomalías, el balanceo de información, funciones para el modelado de los datos, como algoritmos de regresión, generar un modelo de autorregresión para conocer datos a futuro, lo puede hacer dentro de Vertica con una función definida, bueno, una función ya definida, utilizar una red bayesiana dentro de Vertica para agrupar mis datos. Eso lo puedo hacer ya con funciones definidas dentro de Vertica, o sea, sin meter código extra, sin meter Python, sin meter R, sin meter una user defined function, nada. Directamente con Vertica puedo hacer eso sin necesidad de generar algún código extra. Todo viene ya definido y súper bien documentado dentro de la solución. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de Vertica? ¿Qué más es Vertica? Vertica también tiene un Query Engine que tiene la capacidad de ejecutar procesos analíticos o queries súper complejas, siempre entregando una muy alta respuesta para siempre una muy alta respuesta en la consulta, una alta velocidad en la respuesta, perdón, sin importar dónde esté el dato. Es decir,
que Vertica es una herramienta diseñada para el performance, que te entrega una velocidad muy alta en la respuesta de cualquier consulta o proceso de explotación del dato, con la información que vive dentro de Vertica, pero no solo eso, sino también con la información que vive dentro de Vertica. Y ahí hablamos un poco, no sé, de casos de uso y por qué esta es una tendencia, por qué es algo que hay que ponerle el foco. Porque mover datos es algo, puede llegar a ser costoso monetariamente, porque finalmente tienes que contratar, si es el caso, si no estás en el mismo centro de datos, un canal de comunicación con cierta capacidad de velocidad para mover la información y que este movimiento sea eficiente. O pues también es costoso en tiempo. Finalmente mover datos es tiempo, es definir una estrategia, los deltas, controlar el crecimiento de los datos, es algo complejo. Hoy en día hay una tendencia que es analiza tus datos donde quiera que estén, ¿no? Es interesante esto, porque por ejemplo, si yo tengo la información de mis ventas del 2019 al 2022 dentro de Vertica, pero yo quiero hacer una consulta sobre mis datos que se encuentran fuera de Vertica, sobre mis datos de ventas que se encuentran en Hadoop, Cloudera. Ok, pues yo puedo hacer una conexión directamente nativa de Vertica hacia esta solución Cloudera y hacer el query de información sobre las ventas del 2013. Y no solamente eso, hacer un cruce de información entre las ventas del 2013 y la información que yo tengo dentro de Vertica de las ventas de los últimos 3 años. Sin ningún problema, con un alto performance siempre. Aunque el dato esté fuera de Vertica, continuamos con el tema de una muy alta velocidad en la entrega de las respuestas ante cualquier proceso. Y bueno, básicamente eso es Vertica. Es Vertica, un poco sus características. Vertica es una solución, como hemos hablado durante la presentación, que está diseñada para el performance, a través de 4 puntos. 1, es una solución de procesamiento paralelo masivo, es decir, utiliza todos los recursos de la infraestructura para correr los queries. 2, es una base de datos columnar. ¿Cuál es el beneficio de tener esto? Cuando hacemos un query, únicamente vamos a la tabla y traemos las columnas que necesitemos. No necesitamos hacer un barrido sobre toda la tabla para poder obtener la información que necesitamos, lo cual optimiza el proceso. 3, y es un punto que me gusta mucho, el tema de la compresión avanzada. Los ratios de compresión que te da Vertica dentro de Vertica, en un mal escenario, de compresión de datos dentro de Vertica, en un mal escenario, el ratio es 3:1. Es decir, que si tú tienes 3 terabytes fuera de Vertica, dentro de Vertica representa 1 terabyte nada más. ¿En qué nos beneficia esto? El punto 1, el tema del performance. Vertica va a estar consultando sus procesos, ejecutando sus procesos sobre 1 terabyte, que es lo que tiene almacenado, sobre la data compresa, lo cual es más eficiente, más óptimo. Y punto 2, el tema de costos, para las que si tú defines un esquema de Vertica donde necesitas discos físicos o en tu infraestructura, pues obviamente vas a hacer una adquisición menor de discos. ¿Por qué? Porque vas a estar pagando por los datos compresos, por el almacenamiento de datos compresos. Son 2 puntos interesantes. Y el punto 4, Vertica utiliza algo que se llama proyecciones. Básicamente, las proyecciones es la forma en la cual Vertica almacena información según el uso o según el objetivo que le define el usuario hacia la solución. Otra de las bondades de Vertica es que Vertica es una solución agnóstica. Vertica es una solución basada puramente en software. No estamos atados a alguna nube, no estamos atados a algún rack. Somos una solución que se despliega en un sistema operativo Linux, en cualquier nube, de las más famosas que existen hoy en el mercado, en servidores físicos o virtualizados, o en Kubernetes sin ningún problema. Haciendo uso de esto, aprovechando esta situación, Vertica es una solución también que se adapta a la necesidad específica del cliente, con las diferentes o múltiples opciones de despliegue que tiene la solución. Uno es un esquema on-premise, donde tú tienes el cómputo atachado al almacenamiento, y de ahí partimos hacia el siguiente modo de despliegue de Vertica, el Ion Mode, que es a mí se me hace lo más padre, lo más bonito que tiene el producto, es la capacidad de crecer o de crecer de acuerdo a la carga de trabajo, de acuerdo a la demanda que tenga la solución. Es decir, que si tú en cierto periodo de tiempo tienes muchísimos procesos que quieres ejecutar de una manera muy eficiente, muy rápida, con el mejor performance, puedes crecer el clúster
de acuerdo a esa demanda. O puedes decrecer el clúster en un momento donde la carga de trabajo no sea grande o sea nula dentro de la organización, pero siempre tener ahí mis datos activos, pero con una infraestructura más pequeña. Finalmente, hoy en día en temas de ahorro, de tener equipos físicos, por ejemplo, prendidos o tener equipos en la nube prendidos, pues sí significa un ahorro poder tener ese tema de prender o apagar equipos en función de la demanda que tenga la solución. Y finalmente, digo, este Ion Mode puede implementarse de manera on-premise en servidores físicos, puede implementarse también en la nube. Y finalmente tenemos un Vertica as a Service, que también tenemos ese Database as a Service que está directamente hoy en día en AWS. Ahora, Vertica tiene esta capacidad que les comentaba hace un momento, la capacidad de ejecutar el proceso de Machine Learning completamente dentro de la solución. Es decir, llevar a cabo estas 5 etapas que son las principales o las más comunes dentro de un modelo, dentro de un proceso de entrenamiento de Machine Learning, desde el análisis, la preparación, el modelado y la evaluación del dato, ¿no? Para el análisis del dato puedes, por ejemplo, hacer uso de una función de serie de tiempo, de una detección de patrones para que correlacione columnas de diferentes tablas, para posteriormente, ya que tienes un análisis sobre tus datos, llevar a cabo la preparación o limpieza de estos, ¿no? Con alguna detección de anomalía, con la normalización de esta información, balanceando la información, si es que está muy sesgada hacia cierto lado, hacia cierta característica de los datos, imputar valores faltantes dentro de la información, si es que, por ejemplo, es información de una encuesta, si es información que llenaron algunos alumnos, algunos empleados, si es información incompleta, tú puedes imputar valores directamente con una función de Vertica, y no es que lo haga con un random, no, obviamente esto tiene un proceso que tiene diferentes opciones para imputar estos valores. Posteriormente, que ya tienes los datos preparados, puedes modelar la información dentro de Vertica, mediante algún algoritmo de agrupación, mediante un algoritmo de regresión, mediante algún algoritmo de clusterización. Todo esto dentro de Vertica, no hemos metido código. Todo esto está dentro de Vertica listo para usarse ya. Ya que tenemos el modelado de los datos, ¿qué sigue? Evaluar el resultado de esta predicción sobre el modelo. Igual contamos con funciones de evaluación de información. Todo esto dentro de Vertica, con SQL nada más. Pero, y bueno, aparte de que es SQL nada más, puedes llevar ese proceso de versionamiento y reentrenamiento de los modelos dentro de la solución sin ningún problema también para cumplir con el principio o este tema, este tópico que está tan de moda que es el MLOps. Ahora, ¿qué más podemos hacer con Vertica? Si tú tienes tu código en Python, en R, en Java, en C++, puedes traerlo directamente a Vertica para potenciarlo con el performance que tiene la solución y obtener un mejor resultado sobre este modelo, porque generalmente, ¿qué pasa? Entrenas tu modelo con un muestreo de los datos, con un poquito de la información del total. Con Vertica no hay necesidad de eso, tienes la posibilidad de entrenar tu modelo, tu código, con 10 terabytes de información, si es que tú tienes 10 terabytes dentro de Vertica, sin ningún problema por el performance que te da la solución. Tienes capacidad de exportar e importar modelos, por ejemplo, de herramientas como TensorFlow. Eh, que tus científicos de datos, que tu gente que te analice el dato tenga una herramienta como Vertica, es potenciar sus manos, potenciar su conocimiento, potenciar sus habilidades, porque vienen implícitos muchísimas funciones, muchísimas capacidades dentro de la solución que a la gente que analiza los datos, a la gente que explota el dato, pues le hace muchísimo sentido, ¿no? Integración con Jupyter Notebooks, es una joya. Hay una librería que se llama Vertica Py, la cual estas funciones que ya vienen definidas dentro de Vertica como estos algoritmos, los potencian y los llevan a funciones mucho más robustas y complejas que están ya listas para usarse y es totalmente gratis. Está publicado ya en internet, en GitHub. A ver cómo vamos de tiempo, todavía tenemos unos minutitos. Ok, más allá de hablar de la solución, como les comentaba, tenemos datos en todas las industrias y aceleramos estas estrategias en todas las industrias. Tenemos diferentes casos de uso en finanzas, en telecomunicaciones, en manufactura, en retail, en marketing, seguridad. Datos hay en todos lados y sacar valor de ellos también se puede hacer en todos lados. No hay como tal una restricción en dónde pueden aplicar Vertica y dónde no. Finalmente es obtener ese beneficio de la información a través del análisis con una herramienta lo suficientemente potente. Tenemos algunos casos de éxito, por ejemplo,
y es hacia donde iba enfocado o lo que era nuestra fotito ahí en el webinar, el tema del equipo de Fórmula E, ¿no? El caso está súper padre, súper interesante y me gustaría que entendieran el poder de la información. Y más que hoy en día está súper de moda este tema del automovilismo por Checo Pérez, ¿no? Y por la Fórmula 1. Aunque no es Fórmula 1, pero es automovilismo profesional. Estos coches tienen sensores por todos lados que arrojan una telemetría para saber en qué curva frenaste menos, en qué curva frenaste más, cómo diste la vuelta, si aquí el modo de tu volante fue diferente, si diste el volante dicen 10 grados más a la izquierda, si el de adelante te aventó agua, casi puedes ver. Tiene millones de sensores en todo el equipo. Millones. Todos estos sensores mandan información en tiempo real. Esta información en tiempo real debe ser recibida por un modelo predictivo para poder ejecutar un proceso y entender qué va a pasar después con el coche. Entendamos ese nivel de millones de sensores dentro de un coche, arrojando información hacia Vertic en tiempo real conforme va el coche dando vueltas sobre el circuito y llevarlo a un modelo o a un tablero para ver la información en tiempo real y generar una predictividad sobre esta información. ¿Se imaginan la capacidad de performance que tiene que tener Vertica para poder manejar estos millones de datos que se generan segundo tras segundo de un coche en tiempo real? Es el caso ideal del performance, es el caso ideal para que vean cómo Vertica acelera estos datos, cómo Vertica acelera este análisis, cómo Vertica saca valor de esta información en tiempos impresionantes. Es un caso súper interesante, súper padre. De hecho, ahí mis compañeros de marketing lo publicaron dentro de nuestra página de LinkedIn y pueden ver más detalle de él. Es un caso súper interesante, súper padre. Otro caso de uso súper interesante por ahí, y es algo que estamos hoy en día con un boom también, es el tema biomédico. Hoy en día Philips hace mantenimiento predictivo de sus dispositivos a través de Vertic. Todos los datos que arrojan los sensores de los superaparatos que tiene Philips alrededor del mundo, y ya implementados, el mantenimiento predictivo lo hacen a través de Vertic. Igual a través de esta información que viene de sensores, de focos, del paciente, etc. Todo eso, toda esa información pasa a Vertic en tiempo real para hacer un análisis predictivo y saber en qué momento puede llegar a fallar este aparato. Otro caso de uso súper interesante y para que vean el performance de la solución es Sportium, es como Caliente, pero en España. Es una casa de apuestas la cual utiliza Vertica para hacer un análisis predictivo sobre los momios de los partidos en tiempo real. Es decir, cuando el Real Madrid le va ganando al América 10-0, pues tienes un momio de más 5 millones para ganar dinero si gana el América, ¿no? Por ejemplo. Y toda esa predictividad de momios lo hacen a través de Vertica. Toda esa predictividad que hacen también en sus máquinas, en sus casinos, lo hacen a través de Vertica. Es una herramienta que está diseñada para que la traigas en friega, para que le metas datos y datos para que saques beneficio de tus datos. Y bueno, en general, Vertic es una solución que está diseñada para adaptarse a cualquier necesidad de datos de cualquier tipo de compañía, sin ningún problema, con capacidad de integrarse a cualquier herramienta de ETL, a cualquier herramienta de streaming, a cualquier herramienta de transformación de datos, para sacarle beneficio a la información dentro de Vertica, con capacidad de integrarse a cualquier herramienta de visualización de datos entre Qlik, Tableau, Power BI, Jupyter Notebook, Looker, Qlik, Watson, lo que sea. O sea, cualquier herramienta se puede integrar Vertica sin ningún problema. Tenemos más de 500 partners tecnológicos ya con la documentación de cómo integrarse. Es una solución de implementación libre, donde tú quieras lo puedes implementar sin ningún problema. Puedes tener un esquema híbrido con nodos en la nube, nodos on-premise, moverte, y todo esto con tu mismo licenciamiento. No, por algún movimiento tienes que comprar más licenciamiento, si quieres, pues, no, sin ningún problema. Vertica es una solución que está diseñada para cumplir con tus expectativas en tu estrategia de datos, para apoyarte en el proceso de implementación de tu estrategia de datos sin ningún problema. Y bueno, de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, queja, puedo leer el chat, contestar. Les dejo mis datos por si quieren platicar un poco más a detalle de lo que es la solución, a nivel de casos de uso, a nivel técnico, a nivel de alguna idea que tengan que se pueda implementar con Vertica con gusto. Yo los puedo apoyar en este diseño o arquitectura de la solución sin ningún problema. Igual para temas comerciales podemos llevarlo con mis account managers. Igual sería muy, muy bueno si me pueden apoyar contestando esta encuesta por aquí. Si la escanean con su celular, los va a mandar un link, no es virus, se los prometo, donde pueden aportar sus datos, qué les pareció el material, y por eso es muy importante para mí para poder darles el mejor contenido posible en este tipo de eventos, ¿no?
Pero sin más, le dejo abierto el chat unos minutos para ver si hay alguna respuesta. Si no,